¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Me da mucho gusto saludarlos como todos los miércoles, pero sobre todo recibir a María Elena Vega. ¿Cómo Muy estás, María buenas noches, Elena? Darío, qué gusto saludarte. Y a Rogelio Varela. ¿Cómo estás, Darío, Marilena? Buenas Buenas noches. noches. Quédese con nosotros, vamos a platicar de un tema pues muy importante para el país, el emprendimiento. El Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social dio a conocer que en el segundo trimestre del año la pobreza laboral en nuestro país registró un aumento marginal al pasar de 37.7 a 37.8% de la población. Durante julio pasado, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles atendió a 256.590 viajeros, lo que representó una cifra récord para la terminal aérea. Desde su inauguración en marzo de 2022, el aeropuerto de Santa Lucía acumula 2.3 millones de viajeros atendidos. En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó a un ritmo anualizado de 2.1%, cifra por debajo de la estimación del gobierno de 2.4%. Fitch Ratings considera que la relocalización de empresas a México podría impulsar el crédito del sector inmobiliario comercial en nuestro país. ¿Qué está haciendo la Universidad de la Libertad en el tema del emprendimiento? Vea lo que le preparamos. De acuerdo al Monitor de Emprendimiento Global 2022, México ocupa el lugar 44 de 47 con el mejor ecosistema emprendedor. Con este resultado, es prioritaria la tarea de sembrar en la juventud el deseo de emprender con una mentalidad orientada al crecimiento y a la innovación para generar prosperidad incluyente. Para lograrlo, la educación es un pilar fundamental, pero el sistema tradicional ya no funciona, por lo que la Universidad de la Libertad está lista para arrancar con su programa en innovación y desarrollo empresarial, el cual cuenta con 3 opciones de aprendizaje: licenciatura, hikes y cursos. La licenciatura en Innovación y Negocios busca construir y fomentar el espíritu emprendedor. Las hikes ayudarán al estudiante a construir un camino individual de aprendizaje y de alto impacto. Y finalmente los cursos permitirán al estudiante ampliar sus conocimientos y habilidades, con lo que en 3 meses se obtendrán resultados concretos y relevantes para emprender. Hablar de emprendedor en territorio nacional es hablar de un mundo de ideas, de un mundo de oportunidades y, por supuesto, alternativas. Para platicar de este tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Pedro López Cela. Él es emprendedor, inversionista y, por supuesto, conferencista de la Universidad de la Libertad. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y muy buenas noches. Gracias por el espacio, muy emocionado de estar con ustedes. Oye, ¿cómo estás viendo México en este mundo de emprendedores? ¿Hay oportunidades, hay ideas, hay grandes alternativas? Hay un escenario ahorita, yo creo, muy especial. Ya entramos en este viaje del emprendimiento hace varios años. El escenario cambió dramáticamente hace 4 años y entonces eso pues, fue la prueba del ácido para el ecosistema. Y entonces lo que ha pasado es que las instancias que realmente estaban haciendo lo correcto son las que subsistieron y crecen, inclusive. En el imaginario colectivo la palabra ya existe, la gente ya tiene esa aspiración, antes no la teníamos. Y la parte que es muy emocionante es que ya trasciende a las escuelas de negocios. Ya no es un tema que es de un estudiante de administración, ya el estudiante de medicina, ya el abogado, ya el contador, ya el diseñador están interesados en emprender. Entonces cambia por completo el escenario, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a escuchar el concepto del emprendedor, venía muy de la mano de las franquicias cuando llegaron a México hace, ¿qué? 30 años quizás. Era el arriesgarse, el tener un patrimonio, un capital pequeño y lanzarse a ser tú tu propio patrón y explorar, lo cual se dio con el concepto de las franquicias. Hoy en día, ¿qué significa ser un emprendedor? Ya hemos llevado el tema mucho más lejos. Lo que nos hemos dado cuenta es que ya no se trata de traer el producto con el aparato que viene de Estados Unidos, sino que yo puedo crear el producto. El otro tema también importante es entender que actualmente hay una capacidad de desarrollo tecnológico muy potente en la región, inclusive México, por supuesto. México lleva mandando los últimos 20, 30 años a gente a que estudie posgrados a las mejores universidades del mundo. Entonces, ya tenemos esa capacidad para poder crear esos productos de punta que van a curar el cáncer, que van a crear ciudades inteligentes, que van a resolver problemas de comunicaciones y satélites.
Entonces, lo emocionante es que los estudiantes ahora ya están empoderados, entienden el poder de esas tecnologías y tienen la capacidad de desarrollar esos productos de última generación. Pero ahora que revisamos el tema del emprendedurismo, pues se habla mucho del deep tech como Sí. la siguiente frontera. ¿Puedes explicarnos a grandes rasgos de qué se trata y en México qué estaríamos haciendo? Es un término que básicamente sirve para diferenciar tecnología relativamente básica Ujú, de cosas ya más de laboratorio universitario o centro de investigación, porque actualmente prácticamente ya todo es tecnológico, ¿no? ujú. Entonces, la Deep Tech quiere decir que tienes dineros normalmente públicos con laboratorios muy sofisticados, con gente muy inteligente desarrollando productos que van a resolver los grandes problemas globales. Y si entendemos cómo funciona este marco, por ejemplo, de los ODS de Naciones Unidas, Ujú. la Deep Tech es lo que necesitas, porque para resolver problemas de agua o resolver problemas de sustentabilidad o de alimentación, pues necesitas ciencia, ¿no? Oye, Pedro, ¿y qué es lo que se tendría que estar haciendo para que verdaderamente todas esas ideas, todos esos emprendedores puedan tener cabida y verdaderamente desarrollar toda esta tecnología que hoy día a lo mejor está apenas materializándose o en una idea? Yo creo que faltan dos cosas importantes. Por un lado falta la mentalidad y por otro lado faltan los puentes. Mentalidad porque somos una región que no estamos acostumbrados al capital de riesgo. Entonces, nos es mucho más cómodo invertir en vehículos relativamente tranquilos y cuando invertimos en startups, estamos invirtiendo en cosas que son bastante seguras, entre comillas. Invertir en ciencia se siente un poco más riesgoso. Los datos dicen lo contrario, pero esa es la percepción. Por otro lado, faltan los puentes y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Hoy por hoy tenemos universidades dando cursos de emprendimiento, tenemos incubadoras que empiezan a moverse hacia el tema de ciencia, pero falta todo lo que viene después. Y esa es una parte que nosotros hemos trabajado mucho porque es justo ese punto, ese gap que existe antes de los grandes capitales que hay en países G7, que ahí es donde realmente crecen esas empresas. El emprendedor desarrolla el producto, empieza a trabajar modelo de negocio, pero eso que le llaman el Valle de la Muerte, que es ese pedazo en el que todavía falta terminar de cristalizar el producto y la empresa y ya poder empezar a vender, ahí es donde normalmente se atoran los emprendedores, Claro. ¿no? Y las universidades, ¿cuál es la contribución o cuál debería ser la contribución de la universidad para librar o sortear ese valle de la muerte? Yo creo que es sobre todo la parte de vinculación, ¿no? Y son cosas que, por lo menos de lo que entiendo, la Universidad de la Libertad tiene visualizado, es no solamente te doy la educación y te doy las redes, sino también te doy la plataforma para que de ahí ya tú conectes. La universidad no tiene la responsabilidad de hacer la empresa, eso le toca al emprendedor, pero con las capacidades de vinculación ahí es donde realmente pueden conectar con todo el sector productivo y que entonces ya el emprendedor tenga un despegue mucho más suave, ¿no? Claro. Y en la parte del financiamiento, ¿qué tan fácil es que un emprendedor mexicano que surja quizá una muy buena idea de una incubadora en la Universidad de la Libertad o en otra institución educativa pueda acceder a esos recursos? Depende del proyecto. México tiene uno de los ecosistemas más robustos en América Latina. Empezó hace algunos años. Hoy por hoy tenemos muchos fondos de inversión en etapa temprana que están agrupados en MXCAP. Sin embargo, son fondos que están metidos en temas muy específicos que México lleva fondeando ya desde hace mucho como plataformas digitales. Ujú. En la parte de ciencia no hay. Ahí es donde nosotros con Freeson Capital pues, somos básicamente la única alternativa de proyectos científicos en donde no solamente es el capital, sino también la parte de maduración tecnológica, de negocio y demás que requiere el emprendedor. Oye, Pedro, ¿cuáles son los rubros donde se están o qué es lo que se está desarrollando en materia biotecnológica, en materia qué? ¿Dónde están Hay unas habiendo cosas cabida? increíbles. Estamos viendo nosotros ahorita para invertir proyectos, por ejemplo, con la única startup del mundo que hace investigación de ADN de cadena larga, es latinoamericana, es argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la tecnología que tienen, son los únicos que te pueden dar el fundamento para desarrollar medicina personalizada a nivel mundial. Tenemos otros mexicanos, por ejemplo, que toman lodos de minas y lo convierten en la base del cemento y el concreto
que no solamente es huella cero, porque la producción del cemento contamina mucho, sino además tiene propiedades mecánicas que lo hacen 40% mejor que el que existe actualmente en el mercado. Tenemos, por ejemplo, aparatos de oncología, un mini laboratorio del tamaño de un microondas, en donde puedes hacer todos los estudios de oncología que te puedas imaginar. Hay un dispositivo médico para detección de cáncer cervicuterino que te da los resultados inmediatos y que además es portátil. Hay otros, por ejemplo, que están limpiando agua y el residuo que sale, que son microalgas, se utiliza para dar alimento a animales y entonces aumentas producciones de pollo en 37% y de vacas en 60%. La tecnología latina es una locura. Lo que pasa es que estamos viendo como otro tipo de proyectos en el mercado en general y no estamos poniendo atención a eso, ¿no? El capital, qué tan importante es el financiamiento. Hay muchos families office en México, hay Ujú. grandes empresas en México. ¿Qué tan conscientes están de meterle lana a la innovación, a la ciencia? Yo creo que estamos empezando. Las firmas corporativas de capital de riesgo, los CVCs, están empezando a voltear a eso, sobre todo por diversificación de portafolio, pero lo bueno es que ya están volteando, ¿no? Ujú. Entonces, ya tienes organizaciones que están viendo temas de vehículos eléctricos, por ejemplo, porque sirven para su flotilla, pero bueno, eso al final del día nos va a ayudar a electrificar la flotilla nacional. Tienes otras organizaciones que vienen de fuera, corporativos de farma, por ejemplo, que también están buscando la nueva molécula farmacéutica, la nueva plataforma. Poco a poco empiezan a meterse. Los que yo creo que todavía no conocen tanto ese espacio es justamente los family offices. Y ahí es donde creo que hay que entrarle, porque la mayoría de los family offices, por lo menos con los que nosotros hemos platicado, están con vistas mucho más conservadoras, más en una visión brick and mortar. Y entonces, cuando les llegas a hablar de estos que les estoy diciendo, la inteligencia artificial que está desarrollando moléculas farmacéuticas, pues como que suena muy lejos Ujú. del tipo de inversión de real estate que están haciendo, ¿no? Pedro, ¿cómo está llevando este tema del emprender, de emprendedurismo en la Universidad de la Libertad? Un ejercicio increíble. Yo creo que es una apuesta al futuro de los jóvenes. Lo que entiendo que se está haciendo ahí es plasmar el tema del emprendimiento desde una capa bastante más profunda que lo que estamos viendo. Emprendimiento, lamentablemente, se ha empezado a convertir como que en un lingo y no realmente en todo lo que implica de un ecosistema y la creación de la empresa. El hecho de que exista una instancia que esté enfocada en meterlo embebido dentro de toda la cultura de los jóvenes, yo creo que es un acierto importante y además creo que es una apuesta por el futuro del país, especialmente porque lo que se empieza a ver ya con los esfuerzos como los foros que empiezan a ver en estos días, es que hay una razón de fondo realmente de impulsar esto por las razones correctas. Entonces yo la verdad es que estoy muy emocionado, ¿no? Y esperanzado de ver qué va a pasar ahí. Pues ojalá, enhorabuena, ojalá que el emprendedurismo y por supuesto el esfuerzo que están haciendo este tipo de universidades se siga pues reproduciendo y produciendo aquí en territorio nacional. Muchas gracias, Pedro López Cela, inversionista, eres conferencista y por supuesto también emprendedor. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por Gracias, el Pedro. espacio. Yo creo que el concepto del emprendimiento ya quedó un tanto cuanto rebasado frente al gran potencial que tienen, pues, el desarrollo de estas tecnologías, el estar mirando ya mucho más hacia el futuro, estar pensando de una manera, pues, mayor, superior en cuanto al desarrollo de ciencia y tecnología, Sí, por ¿no? supuesto, y el esfuerzo que se hace desde la Universidad de la Libertad precisamente para vincular pues a la academia con no solamente ideas, sino ya proyectos que van de alguna manera encaminados, pues creo que va a ser muy importante para pues posicionar a México en un ambiente que es global y donde pues las oportunidades están ahí y tendremos que aprovecharlo a partir de sectores que tienen alto potencial, Y como ojalá mencionaban, como el minero. Y ojalá que este esfuerzo que se hace a través de la universidad se permee a todas las universidades y, por supuesto, más empresas sigan fortaleciendo y aportando y apostándole a este emprendedor, que es lo único que nos va a hacer desarrollar a la misma potencia de otros Que es lo único países, que ¿no? nos va a hacer crecer Crecer, y claro, trascender como país. Yo creo que el potencial humano lo tenemos así y es. también tenemos expertos
como los de la Universidad de la Libertad para encauzar ese gran potencial. Pues muchísimas gracias, María. Buenas noches, Darío, qué gusto. Rogelio Varela. Darío, gracias. Rogelio, Magdalena. buenas noches. Los esperamos el próximo miércoles, Índice Económico, por supuesto, por ADN 40.